Sansón, el elegido que jugaba con el pecado, el comienzo de la promesa. Un hombre que podía derribar ejércitos con sus manos desnudas, pero no podía vencer sus propios deseos. Sansón, el hombre más fuerte de la Biblia, fue un enigma. Elegido por Dios antes de nacer, bendecido con una fuerza sobrenatural, pero atrapado en una vida de decisiones que lo llevaron al borde del abismo. ¿Fue un héroe de la fe o un necio que jugó con el pecado hasta que el pecado jugó con él? Hoy vamos a descubrir la verdad detrás de Sansón, un hombre cuya vida nos obliga a preguntarnos, ¿qué hacemos con los dones que Dios nos da? Imagina un niño creciendo en un hogar donde todos saben que eres especial. Antes de que Sansón abriera los ojos al mundo, un ángel visitó a su madre, una mujer estéril, y le dijo, «Tendrás un hijo, y él será nazareo, consagrado a Dios desde el vientre. No tocará vino, no cortará su cabello, y será quien libere a Israel de los filisteos». Jueces 13:5. ¡Qué peso para un niño! Desde pequeño, Sansón supo que no era como los demás. Su fuerza no era normal. Podía desgarrar un león con sus manos, como si fuera papel. Podía cargar las puertas de una ciudad entera sobre sus hombros. Pero esa fuerza venía con un propósito divino: liberar a su pueblo de la opresión. Sin embargo, Sansón tenía un problema. Amaba lo que debía evitar. Mientras Dios lo había apartado para ser un nazareo, un hombre santo, Sansón se sentía atraído a lo prohibido. No era solo un hombre fuerte, era un hombre impulsivo, apasionado y a menudo imprudente. Su historia no comienza con grandes batallas, sino con un corazón dividido. En Timnat, un pueblo filisteo, Sansón vio a una mujer y dijo a sus padres, «La quiero, consíganmela». Jueces 14:2. No era una sugerencia, era una demanda. No importaba que ella fuera parte del pueblo enemigo, los filisteos, a quienes él debía combatir. Sansón quería lo que quería cuando lo quería. Aquí está la primera señal de su lucha. Sansón no era esclavo de cadenas, sino de sus propios deseos. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez has sentido que lo que más quieres es también lo que más te aleja de tu propósito? Sansón vivía en esa tensión. Sus padres, desconcertados, intentaron disuadirlo, pero él insistió. Y aquí viene el primer giro. Dios usaría incluso esa decisión rebelde para cumplir su plan. Porque, aunque Sansón no lo sabía, su matrimonio con esa mujer filistea lo llevaría a enfrentarse directamente con los enemigos de Israel. Pero no todo era tan simple. Sansón no solo se enamoró de una filistea, sino que también rompió su voto nazareo al tocar un animal muerto. En el camino a Timnat, un león lo atacó. Con la fuerza del Espíritu de Dios, Sansón lo despedazó. Días después, volvió al lugar, encontró el cadáver del león y dentro de él un panal de miel. Sin dudarlo, lo comió. Para un nazareo, esto era impensable. Tocar un cadáver era violar su consagración. Pero Sansón no parecía preocuparse. Él vivía al límite, confiando en que su fuerza lo salvaría de cualquier consecuencia. Y luego vino el acertijo. En su boda, Sansón desafió a los filisteos con un acertijo sobre el león y la miel. Del que come, salió comida, y del fuerte salió dulzura. Jueces 14:14. Los filisteos no pudieron resolverlo, así que manipularon a la esposa de Sansón para que lo traicionara. Ella lloró, lo presionó y él cedió. Cuando los filisteos respondieron el acertijo, Sansón explotó. Enfurecido, mató a 30 hombres, pagó su deuda y abandonó a su esposa. Todo esto en los primeros capítulos de su historia. ¿Ves el patrón? Sansón era un hombre de poder divino, pero también de impulsos humanos. Cada paso que daba lo acercaba más al conflicto y al desastre.
el conflicto y el peso de las decisiones. Sansón estaba en llamas, pero no solo por su fuerza. Su corazón ardía con emociones que lo llevaban de una decisión impulsiva a otra. Después de abandonar a su esposa en Timnat, la furia lo consumía. Los filisteos, humillados por su fuerza, no se quedarían de brazos cruzados, y Sansón, lejos de buscar la paz, parecía disfrutar del caos. Su vida era una danza peligrosa entre el propósito divino y sus propios deseos, pero ¿hasta dónde podía llevarlo esa danza antes de que todo se derrumbara? El primer gran conflicto llegó cuando Sansón regresó a Timnat buscando reconciliarse con su esposa, pero se encontró con una sorpresa amarga. Su suegro, creyendo que Sansón la había abandonado para siempre, la había dado a otro hombre. Jueces 15, 1-2. Imagina el impacto. El hombre más fuerte de Israel, humillado, traicionado y ahora reemplazado. ¿Qué hizo Sansón? No oró, no buscó a Dios. En cambio, dejó que la rabia tomara el control. Tomó 300 zorras, ató antorchas a sus colas y las soltó en los campos filisteos, quemando sus cosechas hasta reducirlas en cenizas. Eso fue un acto de venganza brutal, un espectáculo de poder, pero también una muestra de cuánto controlaban sus emociones, sus decisiones. Los filisteos respondieron con igual violencia. Quemaron a la esposa de Sansón y a su familia. Y Sansón, atrapado en un ciclo de represalias, atacó de nuevo, matando a muchos más. Aquí vemos a un hombre que no solo luchaba contra los filisteos, sino contra sí mismo. Cada victoria lo hacía más audaz, pero también más descuidado. Su fuerza era un regalo de Dios, pero él la usaba como si fuera suya, como si no tuviera que rendir cuentas. ¿Alguna vez has sentido que un don, un talento o una bendición te hace sentir invencible? Sansón vivía en esa ilusión. Y luego vino Dalila. Si la primera mujer filistea fue una chispa, Dalila fue un incendio. Sansón se enamoró de nuevo, esta vez de una mujer que no solo era filistea, sino que estaba dispuesta a venderlo por dinero. Los líderes filisteos le ofrecieron una fortuna para que descubriera el secreto de su fuerza. Dalila no ocultó sus intenciones, lo presionó una y otra vez, preguntándole, ¿de dónde viene tu fuerza? Sansón, juguetón al principio, le dio respuestas falsas. ¿Cuerdas? ¿Sogas nuevas? ¿Tejer su cabello? Pero cada vez que Dalila lo intentaba, él se acercaba más a la verdad. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, Sansón quería ser amado, quería confiar, quería sentirse deseado, y esa necesidad lo cegó. La caída y el grito final. Sansón estaba al borde del precipicio, pero no lo veía. Enamorado de Dalila, atrapado en un juego peligroso de confianza y traición, el hombre más fuerte de Israel se tambaleaba. Cada vez que Dalila le preguntaba por el secreto de su fuerza, él esquivaba la verdad, pero se acercaba más al abismo. ¿Era amor ciego, orgullo o simplemente la arrogancia de alguien que creía que nunca caería? La verdad es que Sansón, el nazareo elegido por Dios, estaba a punto de enfrentar las consecuencias de una vida vivida al límite. Dalila no se rindió. Día tras día lo presionaba. Dime, Sansón, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Si me amas, no me esconderías nada. Jueces 16, 15. Sus palabras eran un anzuelo, y Sansón mordió. Cansado, vulnerable, tal vez deseando probar que ella lo amaba de verdad, finalmente confesó: mi fuerza está en mi cabello. Nunca ha sido cortado porque soy nazareo consagrado a Dios. Si me lo cortan, mi fuerza se irá. Jueces 16, 17. Imagina el silencio que siguió. Sansón, el hombre que había vencido ejércitos, acababa de entregar su mayor secreto a una mujer que ya lo había traicionado 3 veces. ¿Cómo llegó tan lejos? ¿Cómo alguien tan fuerte podía ser tan débil?
Esa noche, mientras Sansón dormía en el regazo de Dalila, ella llamó a un hombre para que cortara sus 7 trenzas. El cabello, símbolo de su pacto con Dios, cayó al suelo, y con él se fue su fuerza. Los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo encadenaron. El hombre que una vez cargó las puertas de una ciudad ahora era un prisionero, ciego, humillado, obligado a moler grano como un animal en una prisión filistea. Jueces 16:21. ¿Te imaginas la desesperación? Sansón, que había sentido el poder del Espíritu de Dios correr por sus venas, ahora estaba solo, en la oscuridad, sin fuerza, sin esperanza. Había jugado con el pecado y el pecado ganó. Pero la historia de Sansón no termina en esa celda. Los filisteos, confiados en su victoria, lo llevaron a un templo abarrotado para burlarse de él. Miles de personas se reunieron para celebrar la caída del gran Sansón, mientras él, débil y ciego, era exhibido como un trofeo. Lo hicieron pararse entre 2 columnas, el centro del templo de Dagón, su dios. Y entonces, en medio de las risas y los insultos, Sansón hizo algo que no había hecho en años. Oró. «Oh Señor Dios, acuérdate de mí. Dame fuerza solo una vez más para vengarme de los filisteos por mis 2 ojos». Jueces 16:28. No era una oración perfecta. Estaba llena de ira, de dolor, de un deseo de venganza, pero era sincera. Por primera vez en mucho tiempo, Sansón reconoció que su fuerza no venía de él mismo, sino de Dios. Con sus manos en las columnas, Sansón empujó con todas sus fuerzas. «¡Muera yo con los filisteos!», gritó. Jueces 16:30. Y el templo se derrumbó. Miles murieron, incluyendo a Sansón. En su muerte, mató a más filisteos que en toda su vida. Fue el acto final de un hombre que, a pesar de sus fracasos, cumplió el propósito para el que fue llamado: debilitar a los enemigos de Israel. ¿Pero a qué costo? Su vida, su libertad, su visión, todo sacrificado por años de decisiones imprudentes. ¿Qué nos deja Sansón? Su historia es un espejo. Nos muestra lo que pasa cuando recibimos un don extraordinario, pero lo usamos para nosotros mismos. Sansón fue elegido, pero no fue intocable. Su fuerza era de Dios, pero su corazón lo traicionó. En el Nuevo Testamento, Hebreos 11 lo llama hombre de fe. No porque fuera perfecto, sino porque al final volvió a Dios. Su vida nos desafía. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? ¿Lo honramos o lo desperdiciamos en deseos que nos alejan de Él? Y ahora una pregunta para ti. ¿Alguna vez has sentido que, como Sansón, estás jugando con algo que podría destruirte? ¿Un deseo? ¿Una decisión? ¿Una relación que sabes que no deberías tocar? La historia de Sansón no es solo un relato antiguo, es un recordatorio de que Dios puede usarnos incluso en nuestras caídas, pero también de que nuestras elecciones tienen un precio. ¿Qué harás con tu fuerza?